El Señor le ha permitido a la Iglesia Cuadrangular de Tocumen seguir compartiendo la palabra de Dios, seguir compartiendo ese alimento a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ha sido Dios que ha sido bueno para con nosotros. Aleluya. En la tarde de hoy vamos a tocar el tema una comida. Y podía yo ya percibir el olor grato del alimento que el Señor tiene para nosotros en esta tarde, ¿verdad? El Señor tiene un alimento grato para nosotros, así como cuando usted quiere, usted le gusta comer, no sé, langosta, usted siente el olor, ¿verdad? Esa langosta. Yo podía percibir el olor grato de la presencia del Señor en medio de nuestros corazones y en medio de nuestras vidas, ¿verdad? Vamos al libro de Job, capítulo 23, versículo 12. Job, capítulo 23, versículo 12, dice así: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Podemos ver, ¿verdad?, en este versículo que Job había encontrado deleite en los mandamientos del Señor, deleite en la ley de Jehová. Job declara que nunca se apartó de sus labios los mandamientos y que él guardó las palabras de su boca más que su comida. Otra versión dice que las guardé dentro de mis entrañas, hasta adentro, ¿verdad? Y vamos a ver hoy entonces el simbolismo de las escrituras y tocaremos hoy el tema, las escrituras, una comida. ¿Y qué es una comida o un alimento? Una comida o un alimento es una sustancia sólida o líquida que es ingerida por los seres vivos para reponer lo que hemos perdido por la actividad de nuestro cuerpo, para ser fuente y motor de producción de diferentes sustancias que se necesitan para la formación de tejidos, promoviendo el crecimiento, transformando la energía, y que el acto de comer e ingerir alimentos supone aportar al organismo todas las sustancias nutritivas que necesitamos para vivir, ¿verdad? A los cuales llamamos nutrientes y los cuales son necesarios para la salud y para prevenir enfermedades. La Biblia es una comida, es un alimento, y con esta introducción vamos a estar presentando lo que el Señor empezó a tratar conmigo cuando me dieron el tema y lo que el Señor ha dispuesto, ¿verdad?, en esta tarde para cada uno de nosotros. Pero cuando vemos esta imagen, ¿verdad?, usted piensa en la comida inmediatamente. Cuando usted quiere comer, usted se imagina lo que va a comer, ¿verdad? Usted percibe, usted no lo ha visto todavía, pero ya usted se lo imagina, usted lo huele, usted lo siente, ¿verdad? Usted quiere ese alimento. Usted quiere ingerir ese alimento. Y cuando nosotros hablamos de comida, una comida, nosotros los seres humanos no comemos solamente una vez al día, comemos varias veces al día. Y es una necesidad en nosotros comer. Y hoy día, hermanos, en medio de la pandemia, ustedes pudieron ver durante todo este tiempo que hemos estado cerrados, ¿verdad?, lo que la gente hace por comida. Es decir, apenas se dijo que se iba a cerrar todo, inmediatamente las personas empezaron a volcarse a los supermercados a buscar comida desesperados. Empezaron a decir, ahora cómo vamos a alimentarnos, ¿verdad? ¿Quién nos va a dar el alimento si vamos a estar encerrados? Y empezó el afán y la ansiedad por conseguir el alimento físico para tenerlo en nuestros hogares, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de comida desde el punto de vista espiritual, me decía el Señor, ¿cuántos de nosotros realmente anhelamos esa comida espiritual tal cual anhelamos la comida física? Usted se levanta en la mañana y usted está pensando inmediatamente qué va a desayunar. Y usted terminó de desayunar e inmediatamente piensa qué quiere almorzar. Y almuerza y dice, yo tengo que cenar. Y si no tiene para la cena, usted está preocupado y angustiado porque no hay cena ese día. Pero el Señor me decía, ¿cuántos de nosotros realmente anhelamos esa comida espiritual de las Sagradas Escrituras? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos pensando, Señor, yo quiero desayunar tu palabra? Yo sé que tú tienes algo para mí en la mañana. Yo sé que tú tienes algo para mí en el almuerzo. Yo sé que tú tienes algo para mí en la cena.
Y el Señor me decía, cuando yo le dije a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y que este libro de la ley nunca se aparte de ti, sino que estés pendiente allí de todo lo que esté escrito en ese libro. Y Josué guardó ese mandamiento. Decir que todo lo que el Señor le había dicho, que todo lo que el Señor le había mandado en guardar su palabra, él lo había hecho junto con su familia. Pero lo que lo quiero llevar es que la palabra es un alimento y el Señor nos manda o anhela que nosotros tengamos esa necesidad de comer, que tengamos ese estímulo por comer, que tengamos esas ansias de la palabra, que anhelemos comer esa comida espiritual que está en las escrituras. Nosotros, cuando usted desayuna un desayuno ligero, un pan, un huevo, una salchicha, un jugo, pero cuando usted va a almorzar, usted no quiere almorzar eso, usted quiere almorzar otra cosa. Y cuando usted va a cenar, usted no quiere cenar lo mismo, usted quiere comer algo diferente. Y ni decir las mujeres que cocinamos hoy arroz con poroto y mañana no podemos hacer arroz con poroto porque el esposo se va a quejar, mañana él quiere lenteja con carne, ¿verdad? Pero espiritualmente muchas veces nos conformamos con el mismo alimento cuando la palabra es rica, es nutritiva, comida variada, en donde el Señor quiere darnos una entrada en el desayuno, en donde Dios quiere decirte que hay algo preparado y mejor sazonado para el almuerzo, y en donde te dice que en la cena quiere darte algo delicioso. Y al siguiente tiene reservado para mi vida espiritual un alimento diferente. Porque si yo todos los días como lo mismo, me voy a desnutrir. Por eso Dios simboliza la palabra como una comida, porque Él tiene delicias a través de la palabra. Y la pregunta que colocamos aquí es: ¿qué ingerimos diariamente? ¿Qué comemos diariamente? ¿Comemos diariamente lo mismo? No, diariamente no comemos lo mismo. Y la palabra, que es una comida, está preparada, está servida para aquellos que tienen hambre, que tienen las ganas de comérsela. Si usted no tiene hambre, usted no va a comer. Si usted está lleno, se siente que no necesita comer. Dios anhela de nosotros que tengamos hambre de las escrituras, que anhelemos las escrituras, que querramos comernos eso con una delicia, que usted pueda percibir el placer de sentarse a leer la palabra, no por un compromiso, no por decir leí la palabra hoy, sino por el deleite y el placer de saber que el Señor tiene preparado para mí. Y Dios tiene preparado una comida especial, una comida que tiene un deleite único para cada uno de nuestros corazones. ¿Qué le aportamos a nuestro organismo cuando comemos? Le aportamos muchas cosas, ¿verdad? Usted come y le aporta arroz, come y le aporta lenteja, poroto, come y le aporta carne, y ni se diga el panameño que no puede comer si no está el arroz allí, ¿verdad? O no puede desayunar si no está el pan allí, y si no está la presa, está triste y llorando porque dice: Señor, ¿qué está pasando? En esta casa no hay presa, ¿verdad? Dice mi esposo que él es uno. Pero entonces, cuando nosotros podemos percibir las escrituras como un deleite, como un placer, como el sentarme a tomar esa palabra y pasar cada hoja y ver el nutriente que el Señor tiene para mi vida en esa hoja, cuando yo realmente medito en mi cama y digo: Señor, cuando yo lea tu palabra mañana al amanecer, yo quisiera que tú me dieras algo fresco. Cuando estamos al mediodía y anhelamos almorzar, también deseáramos decir: Señor, ¿qué tú tienes para mí durante estas horas? O en las noches decir: Señor, ¿cuál es el alimento que tú quieres que yo me lleve a la cama? Cuando el Señor ponga ese anhelo en nuestros corazones y ese anhelo sea realidad, vamos a poder percibir la palabra como una comida
Vamos a percibir la palabra como un alimento. Vamos a percibir la palabra como algo que causa placer. Cuando usted come, usted no come enojado. Usted desarrolla placer. Desarrolla placer. Para comer, yo tengo que tener un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Yo tengo que tener hambre. Para comer, yo tengo que tener hambre. Y me decía el Señor, ¿de qué tenemos hambre? ¿De qué tenemos hambre? Tenemos hambre realmente de escudriñar las escrituras. ¿Realmente tengo hambre yo de escudriñar las escrituras? ¿O siento que ya no tengo necesidad de comer de ella porque estoy lo suficientemente llena como para no seguir alimentándome? Tenemos el estilo, hermanos, que el Señor nos ayude a tener hambre de su palabra. Que el Señor nos ayude a tener hambre de esa palabra, a verla como un manjar cuando me siento a leerla, cuando me deleito en cada página, cuando me deleito en cada capítulo, cuando mis hijos y mi familia me ve que esa palabra santa es una palabra que es deleitosa para mi vida más que cualquier cosa. Es una decisión voluntaria. A usted nadie lo puede obligar a comer. Y si usted come de mala gana, no le va a caer bien. ¿Por qué? Porque ya usted estaba predispuesto a no comer. El comer es un acto voluntario. Usted decide comer o no comer, ¿verdad? Y la palabra del Señor, cuando la escudriñamos, es un acto voluntario en el cual decidimos, Señor, tengo hambre de esa palabra. Tengo anhelo de lo que tú tienes en ese plato para mí. Porque aunque yo se lo pueda dar, o alguien se lo pueda dar, o el pastor no lo pueda dar, si usted no lo recibió con esa necesidad de que usted tenía hambre de la palabra, usted no le va a caer bien. ¿Por qué? Porque esa palabra no hubo una tierra fértil en el cual pudo crecer. Dice que la palabra es como una semilla, es otra semejanza. Pero lo que lo quiero llevar es que es una decisión voluntaria. El yo anhelar la palabra como una comida es una decisión voluntaria, donde yo tengo necesidad, tengo hambre de esa palabra y voluntariamente voy a comer la palabra, a nutrirme de la palabra, a llenarme de la palabra. Y vamos a ver por qué es un acto voluntario, por qué realmente es un acto voluntario la palabra. ¿Por qué es un acto voluntario? Vamos a ver dos ejemplos del por qué es un acto voluntario. Vamos a ver el ejemplo de Daniel y sus amigos, una historia bíblica que hemos leído muchas veces, que sabemos, que conocemos, y vamos a leer otro contexto de la palabra del Señor. La palabra de Dios señala en Daniel 1:8, como ustedes saben, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Y allí vemos a Daniel con sus tres amigos, ¿verdad?, denegando la porción de la comida del rey. Pero ¿a qué me lleva esto, hermanos? Esto me lleva, y el Señor me decía, que Daniel y sus amigos propusieron en su corazón comer el buen alimento, a pesar de que el resto de la gente estaba comiendo manjares, a su parecer. Daniel y sus amigos decidieron separarse porque decidieron agradar a Dios. Tenían hambre y sed de Dios más que de cualquier cosa. Y cuando Daniel y sus amigos se separan y comen legumbres y agua y todo lo que ustedes saben, y al 10º día ellos tenían que presentarse delante, ¿verdad?, de la persona que estaba supervisando su alimentación. ¿Qué pasa? Ellos estaban más robustos, dice la palabra, estaban de mejor semblante, y cuando al final ellos son probados, tenían mucha más sabiduría que el resto de los otros que estaban consumiendo otro tipo de alimentos. ¿Y a qué los quiero llevar? A que el Señor me decía, muchas veces nos llenamos
de otras cosas cuando estamos ante situaciones adversas o situaciones difíciles. Y el Señor me decía, dile a mi pueblo que si escoge la mejor comida que está en mi palabra, cuando sean presentados delante de la situación o cuando tengan que ser presentados delante del rey, tendrán 10 veces más sabiduría y yo los haré ver robustos. Hermanos, y hoy día vivimos una sociedad en donde el solo hecho de comer es algo que, si usted se pone a ver, es algo que ya es rápido y pasajero. Usted le pregunta a una persona, ¿comiste, almorzaste, cenaste? La persona que anda afanada y acelerada le podrá decir, hoy no tuve tiempo de desayunar, hoy no tuve tiempo de almorzar, ahora vengo a cenar 6 de la tarde, o yo nada más desayuné un emparedado rápidamente porque me tenía que ir. Ni decir que ya no se sienta uno a la mesa como familia a compartir un alimento porque no hay el tiempo, según la sociedad, no dedicamos ese tiempo a sentarnos a comer. Y esto a nivel espiritual nos refleja la condición de una sociedad que vive acelerada, una sociedad que vive con la mirada puesta en otras cosas, en otros afanes, otros deleites que nos desvían del alimento natural. Pero la palabra también nos quiere decir que, al igual que Daniel y sus amigos, ellos tenían una presión externa de que el resto de los jóvenes estaban comiendo mucho más, estaban comiendo carnes, estaban comiendo otro tipo de alimentos, y ellos tenían la presión de que había unas personas que estaban comiendo diferente y que al final ellos iban a presentarse a ver quiénes eran más sabios o quiénes estaban más robustos, si ellos o las otras personas, pero ellos decidieron alimentarse del mejor alimento. Y la palabra del Señor es el mejor alimento. La palabra del Señor es esa verdura fresca que va a dar virtud a tu vida. La palabra del Señor es ese alimento que tú necesitas para presentarte delante de una situación. La palabra del Señor, si tú la comes, a pesar de que el resto de la sociedad siga comiendo otras cosas, el resto de la sociedad, hermano, no pasa una hora leyendo la Biblia, pasan horas viendo televisión, horas viendo películas, horas haciendo tantos quehaceres y tantas cosas, pero cuántas horas pasan dedicados a leer la palabra del Señor como un alimento que necesitan para nutrir sus vidas. Y el Señor me decía, hoy día hay muchas personas que consumen el alimento que consumían el resto de las personas que estaban alrededor de Daniel. Llevándolo al punto espiritual, Daniel se separó y comió el mejor alimento. La Biblia, la palabra, las sagradas escrituras siempre van a ser el mejor alimento. El Señor no te va a defraudar. El Señor no me va a defraudar. Si yo decido comer el mejor alimento, que es la palabra de Dios, si yo decido separarme y comer ese alimento porque sé que lo necesito, el Señor, cuando yo me tenga que presentar, Él va a ser mi respaldo. Él va a ser mi respaldo. Y analicemos cuántas horas nos sentamos a comer la palabra, cuántas horas nos sentamos a deleitarnos en los manjares que el Señor tiene en ella. Y comparémoslo con el resto de todo lo que hacemos en el día. Cuántas horas dedicamos muchas veces a ver un programa de televisión, o cuántas horas dedicamos muchas veces a hacer otras cosas. El Señor me decía, cuando yo estaba con María y con Marta, estaba la palabra viva hablando. Y Marta quería comer quizás los snacks de la palabra, escuchar a lo lejos lo que Jesús estaba diciendo. Ella quería comerse nada más las picaduras, los snacks que llamamos las galletitas. Pero su hermana quería comerse el manjar, quería comer el mejor alimento, porque estaba la palabra viva como una comida entre ellos. El Señor nos anima y nos alienta a no solamente tener hambre de la palabra, a tener esa hambre y saber que yo tengo que
anhelar que esa palabra esté en mi mente, en mi corazón, en mi boca, sino que el Señor también nos manda a comer ese alimento sólido y no conformarnos con la livianez de lo que estamos leyendo en las Escrituras. Y miren por qué es importante. En la segunda comparación en Éxodo 16:3, miren lo que el pueblo le reclama a Moisés. Y el pueblo le dijo, y le decían los hijos de Israel, deseamos que hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos hasta saciarnos pan, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Hermanos, el pueblo le estaba reclamando a Moisés que en Egipto comían pan hasta saciarse, que en Egipto comían ollas de carnes y que estaban pasando hambre en el desierto. Querían regresar a la comida antigua, que ciertamente era mentira, tan engañados estaba, ¿verdad? Tan engañados puede tener el enemigo los pensamientos del ser humano, en donde pensar que regresar hacia atrás va a ser mejor que lo que quizás yo tengo ahora. El pueblo estaba renegando, y usted lee en el versículo 16:3, es la antesala a lo que el Señor trajo a la tierra por primera vez, que fue el maná, porque el pueblo no visualizaba que el Señor tenía un mejor alimento para ellos que aquellos que quizás pudiesen haber tenido en Egipto, y que ciertamente en Egipto no era verdad que comían así. Y si comían en Egipto, comían bajo el yugo de la esclavitud. Hermanos, y el Señor tiene en la palabra, en las Escrituras, un mejor alimento para nosotros, pero que nuestro corazón jamás, que el Señor nos guarde, que nuestro corazón jamás anhele regresar a la comida antigua, en donde éramos esclavos del pecado, porque el Señor tiene visualizado para ti y para mí, hermano, un maná que es mejor para mi vida. Independientemente de lo que estés pasando, el Señor tiene un maná preparado, un alimento, una comida para ti y para mí. Y que nuestro corazón jamás se desvíe hacia otro tipo de alimentos. Pero nuestro corazón se desvía cuando tenemos el espíritu de aquellos jóvenes que no fueron Daniel y sus amigos. Aquellos jóvenes que prefirieron comer otros manjares del rey y prepararse de una manera diferente, porque pensaban que a su manera era la mejor manera. Hoy día, hermanos, vivimos tiempos difíciles, no solamente desde el punto de vista físico, en donde hay muchas enfermedades y usted tiene que estar sano para resistir esas enfermedades. Vivimos tiempos difíciles espiritualmente. Vivimos tiempos difíciles en donde hay espíritus de cautividad que quieren venir a poner carga sobre el pueblo. Espíritu de cautividad, sinónimo de Egipto, de látigo, de pecado. Pero nosotros no podemos volver atrás. Nosotros tenemos que ver el alimento que el Señor tiene para nosotros. Tenemos que ver el maná que Dios tiene para nosotros. Tenemos que ver la comida que el Señor tiene para nosotros. Y hoy día no va a descender del cielo como una migaja de pan, porque ya el maná del cielo descendió, que fue Cristo. Pero le digo algo, el alimento que yo necesito diariamente está en las Escrituras. Por eso Jesucristo, el maná del cielo que descendió, le dijo a los discípulos, escudriñad las Escrituras, porque me parece que ellas, ¿verdad?, te darán la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque en ella encontraréis esa vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es esa Escritura, ese maná fresco que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, y me decía el Señor, ¿de qué tenemos hambre?
¿De qué tienes tú hambre, pueblo mío? ¿De qué tienes tú hambre, pueblo mío? ¿De qué te estás llenando? ¿Te estás llenando del alimento que consumes solamente los domingos? ¿O te estás llenando del alimento de una sola vez al día? ¿Realmente tienes hambre de mi palabra? ¿Realmente tienes hambre de lo que yo tengo en mi palabra? ¿Te estás llenando realmente y me estoy llenando realmente de lo que está en la palabra? ¿O tengo hambre de una casa? ¿Tengo hambre de un carro? ¿Tengo hambre de una posición? ¿Tengo hambre de un título? ¿Tengo hambre de algo más? Y no es que lo anterior sea malo, jamás ha sido malo, porque Job se deleitó en la palabra. Y empezamos diciendo Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, y guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job, un hombre rico. Job, un hombre recto delante de Dios, lleno de la palabra de Dios, expresa desde su interior y desde sus entrañas: jamás el mandamiento de tus labios me separé, y la comida la guardé, lo guardé, esos mandamientos los guardé más que mi comida. Job lo expresa porque Job había vivido el deleite de la palabra. Job estaba viviendo el deleite de la ley de Jehová. Job estaba viviendo el deleite de los mandamientos, de escuchar al Señor a través de sus mandamientos. Job lo estaba viviendo, por eso lo pudo expresar. Y si usted lee, esa expresión de Job está dada en un capítulo en donde Job dice: desea abogar por su causa delante del Señor. Pero si usted lee Job capítulo 1, usted se da cuenta que Job era un hombre que no tenía necesidad de ningún bien físico, porque el Señor lo había bendecido tremendamente. Y aún así, no teniendo necesidad de nada, había un deleite en él por la meditación en los mandamientos del Señor, y había un deleite en él por buscar del Señor, porque dice la palabra que se presentaba, ¿verdad?, después en las mañanas a presentar a sus hijos delante del altar del Señor, y decía: por si acaso mis hijos han ofendido a Dios. Y lo vemos porque a veces solamente comemos cuando tenemos una necesidad física o espiritual. Estoy pasando por dificultades, entonces me meto a leer la palabra, leo la palabra, el Señor me alimenta, el Señor me sustenta, me da un maná fresco. Pero cuando pasan las circunstancias, se me fue el hambre, se me fue la necesidad de seguir deleitándome en la palabra, de seguir viendo esa palabra como un plato nutritivo, como una delicia, como un placer. Hermano, cuando a usted le gusta una comida, usted no la quiere comer una vez. Si a usted le gusta la langosta, usted quiere comer langosta hoy, dentro de unos 15 días, si hay otra langosta, bienvenido sea. O si a usted le gusta un dulce, o a usted le gusta algo. Así, ese placer, ese anhelo, que la palabra nos motive, nos mueva, nos aliente, no solamente en circunstancias adversas o negativas, sino que en todo momento haya un deleite en abrir ese libro, y haya un deleite en poder pasar página tras página y deleitarme en leerla, y deleitarme en analizarla, y deleitarme en lo que el Señor está hablando a mi vida. De personas que agarran un libro y se lo leen en un momentito. Pero hoy día tenemos también una crisis en la lectura. Yo escucho a Liné que dice, a veces tiene mensajes de que las personas no leen, y eso es cierto. En Panamá, sobre todo, muy poco las personas leen. Pero es un sinónimo de que se nutren de ¿qué? De otras cosas. Los mensajes en WhatsApp son gloriosos, son importantes, lo animan a uno. Los mensajes en WhatsApp, el Señor trae palabra a nuestras vidas. Pero hermanos, eso es un snack. El Señor necesita que yo me siente con mi palabra a leerla,
que yo me siente a deleitarme en el alimento que Él tiene para mí. Él tiene muchas cosas para mí. Me gozo en que en esta pandemia el Señor ha permitido, como les decía, que se pudiese compartir la palabra a través de los mensajes bíblicos escuchados. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros abrimos esos mensajes para escucharlo con deleite, con placer, con ganas de comerme ese manjar que el Señor ha traído? ¿Verdad? Esa es la actitud que debemos tener, una actitud de sentir que tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre de esa palabra, tengo hambre de esa palabra, y esa palabra me nutre, esa palabra me llena, esa palabra me alienta, y esa palabra me va a tener firme cuando yo me tenga que presentar delante del Rey. ¿Con qué has decidido alimentar a tus hijos y a tus ancianos? Me decía el Señor. Los niños uno los tiene que alimentar. Yo creo que ni la pastora Ixa ni ninguna otra persona, ¿verdad? Mamá de las presentes o papá, sería capaz de dejar a un niño sin desayuno o sin almuerzo o sin cena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños tienen que nutrirse. Lo mismo pasa con las escrituras. Me decía el Señor, ¿con qué estamos alimentando a nuestros hijos? ¿Con qué los estamos alimentando? ¿Los estamos alimentando con Netflix? ¿Los estamos alimentando con Cartoon Networks? ¿Los estamos alimentando solamente con lo que ven en televisión? ¿O estamos alimentando a nuestros hijos con una palabra que los va a nutrir, que los va a edificar y que va a hacer que crezcan? ¿Con qué estamos edificando o nutriendo a nuestros ancianos? Y lo traigo a colación porque muchos ancianos durante la pandemia antes están en sus casas y muchas veces no han podido escuchar la palabra del Señor porque no tienen un acceso tecnológico para hacerlo. Y el Señor me llamaba la atención y me decía, ¿con qué estamos alimentando hoy día a nuestros hijos? ¿Con qué estamos alimentando a nuestros ancianos? ¿De qué tenemos hambre nosotros? ¿De qué nos estamos llenando? ¿Es realmente de la palabra? ¿Es realmente de esa comida que nos nutre? ¿Es realmente de esa comida que nos va a mantenernos sanos espiritualmente? ¿O nos estamos llenando de los manjares y los deleites del mundo, los cuales nos van a hacer daño? ¿Ok? Y en esta diapositiva, la última pregunta que el Señor me llevaba a hacerme y a hacernos es, ¿sentimos placer al comer mi alimento? Me decía el Señor: Lourdes, ¿tú sientes placer al comer mi palabra? ¿Tú sientes placer al leerla? ¿Tú sientes placer al escudriñarla? ¿Realmente siento placer al hacerlo? Y el Señor confrontaba mi vida y me decía, hay que comer esa palabra con placer, porque el Salmo 107:9 dice que Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor. ¿A quién? Al hambriento. Aquel que dice, yo tengo hambre. Aquel que dice, yo tengo necesidad. Yo quiero comer esa palabra. Aquel que no cierra sus oídos para escucharla. Aquel que dice, yo quiero comer, así como el niño que llora hasta que usted le dé de comer. Así el Señor anhela que nosotros tengamos deleite y placer al leer las Escrituras. Usted quiere estar robusto como Daniel y sus amigos. Llénese de la palabra de Dios, que usted resplandezca, que usted se vea diferente, que su rostro sea diferente, porque está lleno de la palabra del Señor. ¿Y para qué es necesario alimentarnos? El alimento tiene una función muy importante. El alimento tiene una función de nutrición. Nutrición, como decíamos en la primera diapositiva, para crecer. Nutrición para darle energía, porque decía que nosotros comemos para reponer lo que nuestro cuerpo va perdiendo. El alimento tiene una función de desarrollo.
Pero para poder que ese alimento ejerza esa función, yo lo tengo que comer, yo tengo que querer comer, tener hambre, querer comer, y yo tengo que hacer el acto para hacerlo. Yo tengo que abrir mi boca, masticar el alimento. Yo tengo que masticar la palabra. Yo tengo que masticar ese alimento. Yo no me lo puedo tragar entero, a lo rápido. Yo no lo puedo hacer. Yo tengo que masticar ese alimento, que ese alimento cuando llegue a mi estómago, el cuerpo absorba proteínas para formar cosas que tengo que formar, que ese alimento sea absorbido. Y el Señor me decía, yo quiero que agarren mi palabra y que mastiquen esa palabra y que la agarren y que usted permita que ese alimento cuando llegue a su vida empiece a absorber ese nutriente, que empiece a darle vida a esas células espirituales. Si usted vive comiendo leche y tomando leche toda la vida, usted se va a morir. Porque la leche para una persona mayor de 2 años no lo alimenta. A los 2 años usted se alimenta con leche. Pero después de los 2 años usted tiene que empezar, ¿verdad? O desde los 6 meses al año ya usted va empezando dándole comida al niño. Porque usted sabe que si usted nada más le da leche se va a desnutrir. Si nosotros vivimos solamente de lo fácil, de la leche solamente desde el punto de vista comparativo de lo fácil, de lo que absorbo nada más en lo que escuché en una emisora, porque no tuve tiempo de leer la palabra, nada más lo que voy a escuchar en la emisora es lo único que me va a nutrir en el día. Estamos viviendo de leche. El Señor necesita que mastiquemos la palabra, que movamos nuestra boca, que hagamos un esfuerzo en hacerlo, que esa palabra empiece a entrar en mi vida y empiece a nutrirme. Yo me siento débil y necesito proteína. Bueno, la proteína está en la palabra. Tú te sientes con hambre, tú lo que necesitas es palabra, al igual que yo. Y tenemos que masticar esa palabra. Tenemos que hacer el acto de movernos y hacerlo. Cuando los niños están, como les comentaba, creciendo, usted le da comida pequeña, les da leche. ¿Por qué? Porque el alimento lo necesita para crecer. Pero usted deja de darle leche poco a poco y empieza a introducir alimentos. Y esto es comparativo cuando somos nuevos convertidos. Cuando somos nuevos convertidos o cuando recién estamos en el primer amor, nos alimentamos frecuentemente y está esa leche que viene del Padre Celestial y nos nutre, nos nutre, nos nutre, nos nutre y crecemos espiritualmente. Pero el cristiano no puede quedarse solamente con eso. Ese niño espiritual necesita comer comida espiritual, necesita crecer. Y siempre recuerdo un ejemplo que mi esposo me decía, que él conoció cuando vivía en Tocumen a un chico que se convirtió en su casa, y este chico todos los días iba a preguntarle algo de la palabra. Y este chico leía, tenía hambre y preguntaba. ¿Cuánto recordamos nosotros que éramos así? Anhelábamos la palabra del martes, la palabra del jueves y del domingo, que era un manjar, porque ya habíamos tenido la comida pesada en la casa y el Señor nos había hablado a través de la palabra. Pero dejamos de crecer, dejamos de nutrirnos. Y este chico, inclusive la mamá fue a hablar con mi esposo y le dijo, yo estoy preocupada porque este muchacho no duerme orando y leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque estaba como ese niño absorbiendo nutrientes, estaba creciendo, sus células necesitaban energía y la energía estaba en ese alimento. Entre más tú necesitas crecer, más energía tú tienes que consumir. Tú quieres crecer, consume y nútrete de la palabra. Los alimentos son necesarios para reponer lo que hemos perdido. Hermanos, estamos en una carrera.
todos los días, a cada hora, a cada segundo, nosotros perdemos fuerzas físicas, vamos envejeciendo. Yo tengo ahorita tantos años, tengo un día más que ayer, pero a lo que lo quiero llevar es que vamos perdiendo y necesitamos reponernos, por eso usted no deja de comer. Y en la vida espiritual, hermanos, esto es una carrera, y en esta carrera nosotros vamos allí, se nos van agotando las fuerzas, se nos van agotando, hermanos. No crea que el pastor Héctor y la pastora Ixa todos los días corren a 80 kilómetros por hora en el mundo espiritual. Hay días que están un poco más bajos. ¿Por qué? Porque se han cansado, se han debilitado, pero ahí va la gasolina de la palabra, va la gasolina de la palabra. Y te dice Héctor e Ixa, sigan consumiendo mi palabra, sigan consumiendo la mejor comida que consumieron Daniel y sus amigos, porque cuando se tengan que presentar delante del rey, yo los mantendré robustos y 10 veces más sabios. Y te dice Raiza, sigue comiendo mi palabra, porque aunque tú no veas alimento físico, tú estás comiendo la lechuga espiritual que te va a mantener robusta. El Señor me decía, aleluya, que hay muchos que están pasando por situaciones de adversidad, pero que el que decida comer la palabra, esa palabra va a traer el mejor nutriente para sus vidas. Si nosotros nos alimentamos mal, pueden pasar dos cosas. Cuando nosotros nos alimentamos mal, podemos ir a los dos extremos de malnutrición. O nos ponemos obesos o nos ponemos desnutridos. Son los dos extremos de la malnutrición. ¿Y por qué es importante esto? Porque la forma en que yo esté nutrida como persona va a ser que yo sea más propensa o no a enfermedad, y la forma en que yo esté nutrida va a permitir que si yo me enfermo tenga reservas para poder mantenerme durante la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ambos extremos son negativos, porque si yo estoy obesa, pero estoy llena de sustancias que no me alimentan, que no me nutren, sino que simplemente me ensancharon, me voy a enfermar, me voy a debilitar, no voy a soportar la enfermedad. O en el extremo, el otro extremo, si no consumí proteínas y nada llegó a mi cuerpo, voy a estar raquítico, y por eso los niños espirituales se mueren, porque la leche se les dejó de dar y ya no era la leche lo necesario, sino que era necesario que ese niño empezara a abrir la boca y a comer comida espiritual, empezar a comer palabra que lo iba a sustentar. ¿Y qué pasa desde el punto de vista espiritual? Yo me preguntaba, y corrijo, no me preguntaba yo, el Señor me preguntaba, ¿por qué no estamos creciendo? Si usted y yo nos analizamos y decimos, no veo crecimiento en mí, no veo que avanzo, hay un estancamiento en mi vida espiritual. ¿Por qué no estoy creciendo si yo estoy conectada a los cultos los domingos? ¿Por qué no estoy creciendo? Pero hermano, no estamos creciendo porque dice la palabra en 1 Corintios 3:10, os di a beber leche y no vianda porque no eras capaces, ni sois capaces todavía. Si usted le da carne a un bebé de 5 meses, carne sin cocinar o carne semicruda, ¿qué le va a pasar a ese niño? Usted lo va a tener en el cuarto de urgencia a la media hora con una indigestión. El Señor es sabio y nos compara, y nos dice, ahí está mi alimento espiritual, que es la palabra. Ahí están las escrituras. Inicialmente necesitaste leche, pero si tú y yo no somos nuevos convertidos, ya tenemos que dejar de tomar leche. Tenemos que consumir comida espiritual.
tenemos que consumir el alimento que nos nutra, que nos dé proteína, que nos haga crecer espiritualmente. El Señor nos llama y nos anima a abrir la boca, a mover la boca, a comer palabra. Por eso es que muchas veces nos sentimos debilitados y cansados y no queremos correr la carrera de las Olimpiadas bíblicas, porque sentimos que estamos sin fuerza, porque para correr una Olimpiada usted se ha tenido que preparar, usted ha tenido que nutrirse bien para cuando la va a correr. Señor nos dice, estamos en una carrera. Estamos en una carrera, necesito que coman alimento que los nutra, alimento que les dé proteína, que los haga crecer. ¿Crecer hasta dónde? Hasta el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo dejaremos de comer? Cuando Cristo venga y estemos con Él en gloria, porque ya no tendremos necesidad de comer, porque es que la comida ya estará con nosotros ahí al ladito, estará con nosotros allí, ya no tendremos un cuerpo mortal, sino que seremos transformados a un cuerpo inmortal, aleluya. Pero hasta entonces usted tiene que comer, hasta entonces usted se tiene que nutrir de la palabra. Aleluya. Cuando yo no me alimento, no solamente no crezco, sino que cuando yo no me alimento o me alimento mal, me desnutro, me alimento mal, estoy obesa de las ansiedades y los afanes del mundo. Estoy obesa de mi ego, estoy obesa de lo que no agrada al Señor, de cosas que no son agradables para Él. La grasa en un obeso es negativa, es adversa para el obeso. Él está agarrado, pero lo que tiene dentro no le hace bien. Amén. Muchas veces nos llenamos de ansiedades y afán, estamos como Marta, Señor, no te da pesar que yo estoy ocupada y ahí está esta mujer sentada a tus pies. María ha escogido la mejor parte. Amén. María ha escogido no oír de lejos la palabra, no quedarse con el WhatsApp nada más, no quedarse con un solo versículo semanal. María ha escogido estar pegado a la Biblia. María ha escogido estar pegada a la fuente de la nutrición. Aleluya. Gloria a Jesús. Oh Señor, Poderoso. cuando nos alimentamos mal y no consumimos la comida de la palabra, me enfermo espiritualmente. Y cuando uno está enfermo, todo le duele. Amén. Y espiritualmente, cuando estamos enfermos, todo nos duele. Me duele que el hermano o la hermana me haya dicho eso. Amén. Así es. Son signos de que estamos enfermos. Son signos de que no estamos fortalecidos en la comida espiritual. Así es. Gloria a Dios. Me duele todo, todo me duele. Todo me duele físicamente. Lo llevas al punto espiritual, no eres capaz de caminar, no somos capaces de levantarnos y por eso nos quedamos postrados. No somos capaces no tenemos fuerza para levantarnos. ¿Por qué? Porque nos enfermamos espiritualmente. Dice la palabra en Daniel 1:15 que cuando pasaron los 10 días, el rostro de Daniel y sus amigos pareció mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey, porque habían decidido comer de la mejor comida. Amén. No habían decidido volverse a Egipto, volverse a la comida de los baales, aleluya, sino de la mejor comida. Amén. Y aún peor, cuando nosotros no nos alimentamos de una comida saludable, nos enfermamos y quedamos discapacitados después de la enfermedad. Discapacitado después de la enfermedad. ¿Qué significa discapacitado? Que usted no vuelva a ser el mismo. Amén. Le dio un derrame a una persona, ya no camina con ese lado. Esa es una discapacidad. Pero en el mundo espiritual, usted y yo vamos a enfrentar cual Job, adversidades y enfermedades, adversidades espirituales que van a venir a golpearnos. Y a Job le cayó de todas. Job estaba con toda esa sarna, ¿verdad? Sus hijos habían muerto, estaba
en cenizas, estaba Jod en lo último. Un enfermo terminal ante los ojos naturales. Pero Jod había consumido proteína toda su vida. Jod había comido del mejor alimento toda su vida. Por eso cuando el Señor levanta a Jod no quedó cojo, hermano. Jod se levantó y dice la palabra en Jod 42:10, que quitó Jehová la aflicción de Jod cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Jod. Jod no quedó cojo, Jod no quedó manco, hermano, porque Jod tenía una reserva nutricional. Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Las adversidades están, hermanos, y vendrán. Las adversidades están y vendrán hoy contra mí, quizás mañana contra usted, no sabemos. Pero hay algo cierto, que si decidimos nutrirnos del mejor alimento que es la palabra, yo voy a tener reservas para poder soportar la adversidad. Y cuando la adversidad pase, yo no voy a quedar discapacitada. Yo no voy a quedar postrada, yo me voy a levantar porque estoy con la proteína del cielo, aleluya. Y el Señor me decía, la proteína que necesitas tú, Lourdes, no es la proteína que necesita Adán. Hermanos, cada uno de nosotros tiene una necesidad nutricional diferente. Cada uno de nosotros tiene una necesidad diferente. Lo que sí es cierto es que la fuente de alimento es la palabra. La palabra es la comida. Dios sabe si tú necesitas hoy proteína, pero mañana necesitas otra cosa, necesitas carbohidrato para darte energía. La nutrición que usted necesita está en la palabra, en esa comida. La nutrición que yo necesito está en la palabra. Quizás yo necesito más que usted. Usted quizás necesita un poco menos de volumen que yo hoy, pero en ambos casos tenemos necesidad. Cuando el maná del cielo descendió, dice la palabra que el Señor le dijo, nada más recojan para hoy, para el día, al menos que fuese un día antes del día de reposo, recojan para el hoy. Dice que unos recogían más, otros recogían menos, porque era según la necesidad de cada familia. Y el Señor decía, no recojan para mañana, al menos que sea el día de reposo, porque el Señor quiere que cada día comamos ese alimento fresco que viene de su presencia y que está en la palabra, aleluya. Y el Señor me decía, me duele porque mi pueblo está desnutrido, no por falta de alimento que dé el pastor. Mi pueblo está desnutrido no por falta de alimento que dé un líder. Mi pueblo está desnutrido por cuanto no han conocido mi ley y no la han escudriñado y no me conocen para seguir mis instrucciones. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren la consecuencia de la desnutrición familiar. Si usted tiene comida física para usted y para sus hijos, en algún momento usted y sus hijos. Y las consecuencias de la desnutrición pasan a las siguientes generaciones. Una madre que está desnutrida sale con bajo peso. Entonces el Señor nos compara con el hecho de que estamos muchas veces desnutridos porque queremos que nos den leche. Nada más queremos leche. Queremos que el pastor nos abra la boca y nos dé la lechita. Hermanos, no, tenemos que levantarnos y empezar a comer comida. Esa comida, aleluya, que aunque venga la persecución de la iglesia, aunque se cierren los canales virtuales porque no sabemos qué va a pasar, hermano, hay una nutrición en mi casa, en donde yo agarro la palabra y la leo con deleite, en donde el Señor empieza a nutrir mi familia. Oh, gloria a Dios. Los domingos son manjares, pero el Señor no quiere que vivamos nada más de manjares. Él quiere darnos mucho más. Él quiere darnos a cada uno personalmente. Y Jod concluyó con esto. Jod estaba fortalecido porque él había consumido alimento toda su vida
de la presencia del Señor y pudo soportar la prueba y pudo expresar: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y otra versión dice: no me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. ¿Y por qué en lo más profundo de su ser, hermanos? Usted come, ese alimento se digiere, lo nutre, lo hace crecer, lo mantiene saludable. Pero si usted comió arroz, poroto y carne, usted no expulsa arroz, poroto y carne. La digestión provoca que ese alimento se absorba la nutrición y se eliminen los desechos, ¿verdad? Ese es el proceso de la nutrición. Yo como, me alimento y lo que yo comí por aquí no sale igual. Cuando usted se alimenta de la palabra, el Señor lo nutre, lo alimenta, lo mantiene, lo fortalece y va sacando todo desecho que esté dentro de su vida espiritual y que no tiene que permanecer en su cuerpo. Hay un proceso de la digestión, pero para hacer la digestión se necesita tiempo. Se necesitan muchos procesos. No esperemos que el Señor provoque cambios en nuestra vida si leemos la palabra hoy y la desatendemos un mes. Si leemos la palabra hoy y mañana porque estoy en una situación contra la espada y la pared y me meto a leer la palabra en ayuno y oración y el Señor me saca adelante y ya me olvido de la palabra. Hermanos, ese proceso de digestión que al final saca los desechos toma un tiempo. Toma un tiempo. Necesitamos sacar de nuestras vidas espirituales muchas cosas que son desechos y que al Señor no le sirven de nada, porque Él quiere dejarnos con lo que realmente nos sirve. Amén. Aleluya. La Biblia es una comida, es un alimento. Jesús en el capítulo de Juan 6, 26, 27 le dice a sus discípulos: en verdad os digo que me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y te habéis saciado. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. No busquemos al Señor para saciarnos de un pan pasajero, cuando el Señor tiene deleites para nosotros cada día en su palabra, porque la Biblia es comida y es un alimento. Yo le voy a pedir allí que usted incline su rostro, ¿verdad? Y si usted que está en esa pantalla, ¿verdad? Si usted que está allí, ¿verdad? Usted ha escuchado esta palabra y usted ha dicho: yo quiero de ese alimento, yo quiero de esa buena palabra del Señor, yo quiero de esa palabra que alimenta, yo quiero Cristo en mi vida. Yo le voy a pedir que usted incline su rostro allí conmigo, ¿verdad? Y entregue su vida al Señor. Y entonemos, aleluya, un canto y digámosle al Señor: queremos seguir, Dios, alimentándonos de tu palabra, aleluya, y nunca volver atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, atrás no hay nada bueno. Atrás no hay nada bueno. Las joyas de Egipto, las pailas de Egipto, que se queden allá. Así yo pase necesidad física hoy.
Así yo pase necesidad de alimento en mi alacena. El Señor promete que si el alimento espiritual está en mi corazón, está en mi familia, está dentro de mí, nada me va a faltar. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero testificar que mi padre, un año después de estar en estudios bíblicos con uno de mis hermanos, mi padre el día de ayer se bautizó y yo pude ver y contemplar la fidelidad de Dios, de cómo la palabra nutre a un hombre natural y lo convierte a un nuevo hombre. No fue un proceso de un día, no fue un proceso de una clase, fue un proceso, hermano, de comer palabra, de escudriñar palabra, de masticar la palabra, y esos nutrientes fueron entrando en el cuerpo de mi padre, y aquel hombre de corazón duro quizás un día, el día de ayer pudo decir, he decidido recibir a Cristo, he decidido ser un hombre nuevo. Hermanos, cuando la palabra te nutre, la palabra trae cambio. Cuando la palabra te nutre y te alimenta, tú no te puedes quedar tranquilo, porque el alimento trae movimiento, el alimento trae crecimiento, aleluya. Nútrete de la palabra, aleluya. Aliméntate de la palabra, esa es una comida, aleluya. Y yo pude, Señor, percibir, hermanos, cuando mi papá iba a ser inmerso en las aguas, las palabras que mi papá dijo, es como si un hombre nuevo estuviera hablando, y yo podía percibir, aleluya, como el poder de las escrituras se hacía vivo en mi hogar, en mi casa, hermano. Hace 2 meses yo tenía un problema familiar en donde mis hermanos tenían problemas de alcohol, y yo le decía a mi hermano, mi padre tiene un carácter que nadie domina, yo veo que esto no va para ningún lado, yo creo que uno va a ir para un lugar de ancianos y el otro para otro, pero me decía mi hermano, aleluya, oh, ese hombre duro que tú ves allí, la palabra está calando, hermano. La palabra es poderosa. Cerramos el mes de la palabra, último domingo de septiembre, diciéndote, oh, los símbolos de la palabra nos recuerdan que la palabra es viva y eficaz. Es espada, es escudo, es alimento, es miel, aleluya. Que esa palabra sea viva en tu vida y en mi vida. Si sientes que no estás creciendo es porque te falta palabra. Si te sientes enfermo espiritualmente es porque te falta palabra. Pero no esperes que esa palabra venga de otro. Métete con Dios, escudriña la palabra, aleluya, y comparte la palabra. Mi hermano compartió el alimento que el Señor le había dado a él con mi padre, y pudimos ver el testimonio de mi padre el día de ayer. A él se lo compartió un misionero cuando estaba en un barco, perdido en deleites y placeres en otros países. Alguien se acercó a ese barco y le habló la palabra. Ese misionero quizás hoy día no sabe que en mi familia hay un producto de esa palabra, porque es que la palabra da vida, hermanos. Pero me decía Dios, mi pueblo está desnutrido. Mi pueblo se desnutre por falta de escudriñar mi palabra. Oh Señor, tú eres bueno. Dios ha sido bueno, hermanos. Y entre tanto esté la palabra entre nosotros, aprovechemos la palabra. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Si hay alguno entre nosotros que no haya aceptado a Cristo, como dije, le voy a pedir que usted haga esa oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde te acepto en mi corazón. Te pido